Hoy en día, muchas familias están pasando desafortunadamente por esa tristeza de perder un ser querido en este momento debido a este virus. Pero no solamente es por pérdida que fallece una persona y se hace duelo, no. Hay mucho tipo de pérdida. Hablemos pues de algunos. Cuando es una pérdida por capacidades, entonces pensemos en las personas que de pronto eh, tienen una amputación, ¿cierto? ¿Cómo están estas personas? ¿Qué hay que hacer? Es igual, es un duelo porque están perdiendo parte de su cuerpo. Cuando de pronto son pérdidas relacionales, entonces un divorcio, una separación, un fallecimiento, todo esto son duelos que hay que manejarlos. Muchas veces decimos, pero es que, oiga, se divorció y está todavía llorando. No, es que es un duelo normal. No es que porque no quiere separarse, no, simplemente hay que hacer un proceso común y corriente. Todas las pérdidas hay que hacer un proceso de duelo. Las evolutivas se refieren a aquellas pérdidas, por ejemplo, cuando perdemos nuestro trabajo, ¿cierto? Ahorita estamos hablando de mucho desempleo. Eso queda ahí, queda la herida, quedan cositas para resolver. Hay que hacer un duelo común y corriente. Que cuando ya salen de su trabajo porque son pensionados, ya tienen su jubilación, igual hay que hacer un proceso porque es una persona que toda la vida ha trabajado, está acostumbrada, que madruga, que hace, y de un momento a otro ¡pam!, queda ahí. Entonces hay que superar todos estos paso a paso. Las pérdidas materiales también no es fácil cuando usted por X razón pierde su casa, por ejemplo. Entonces eso es muy duro y eso hay que superarlo. Entonces precisamente a todo esto hay que ponerle remedio y hay que hacer un proceso. Todos los procesos de duelo son distintos y para cada persona es distinto. Pueda que para mí entonces sea más fácil de superar un duelo, ¿cierto? Que no para otras personas. ¿Qué me dicen para los niños? Para los niños, ¿cómo hablarle a los niños acerca de la muerte? ¿Cómo decirle que el abuelito ya no está? ¿Qué hay que hacer con los niños? Todas estas cositas les voy a dar algunos tips para que los tengan presentes. Miremos un video acerca de los niños, el duelo en niños. Max era un rinoceronte pequeño de 5 años que vivía en un hermoso lugar cerca de un lago. Era muy travieso y juguetón. Le gustaban mucho los videojuegos y los superhéroes. Su favorito era el Capitán América. Max tenía 2 mejores amigos, Paula, una cebra muy inteligente, hermosa y coqueta, y Bob, un changuito divertido y platicón. Juntos exploraban y jugaban todo el tiempo. En algunas ocasiones iban juntos a la casa del abuelo Max. Se llamaba Ron. Era un rinoceronte fuerte, grande, valiente y muy cariñoso. Les daba dulces, les contaba historias y les daba consejos. Jugaban y reían muchísimo. El abuelo Ron le enseñó a Max a nadar, a pescar, a contar, pero sobre todo a respetar y a amar a todos los seres humanos, animales y vegetales. Aprendió el valor del amor y la amistad. Max era un rinoceronte muy educado y mucho se lo debía a su abuelo Ron. Max iba todos los días a visitarlo. Un día, Max llegó muy triste con sus amigos. Algo terrible había pasado. El abuelo Ron había muerto. Paula y Bob se quedaron muy sorprendidos con la noticia. Max ya no era el mismo, ya no quería nadar, ni comer dulces,
ni jugar videojuegos, ni correr con sus amigos. Solo lloraba todo el tiempo y estaba muy triste. Pero afortunadamente, Paula tenía un plan genial para ayudar a Max. Le llamó a Bob para que le ayudara. Entonces fueron con Max para llevar a cabo el plan. Paula y Bob llevaron a Max a un lago. Le dijeron que se asomara y le preguntaron qué era lo que veía en el reflejo del agua. Y Max dijo, a mi abuelo en chiquito. Así es, dijo Paula, tienes un gran parecido a tu abuelo Ron. Y cada vez que veas tu reflejo, verás un poco de tu abuelo. Además, todas esas historias, consejos y aventuras que pasaron juntos no se irán, permanecerán en tu recuerdo. El amor que tú hoy le tienes a tu abuelo y el amor que él te tuvo existe en tu corazón y nunca morirá. Mientras tú lo recuerdes, el abuelo Ron vivirá. Max dejó de llorar y comenzó a sonreír. Paula y Bob tenían razón. Al recordar los momentos vividos con el abuelo, el dolor se iba poco a poco y Max volvió a ser el mismo Rino de siempre, pero ahora con un ángel que lo cuida desde el cielo. Bueno, este video nos ilustra un poquito acerca de qué hacer con los niños, ¿cierto? Cuando se llega a tener una situación, muchos papás no saben cómo decirle al niño que una persona ya fallece y no va a volver. La mejor manera es no negar, no poner fantasías en los niños que va a volver, que se fue por un tiempo, no. Decirles simplemente las cosas tal como son. Cuando nosotros tenemos un duelo, nosotros debemos siempre estar pensando en las cosas bonitas que pasamos con esa persona. Yo siempre les digo en terapia a las personas, recuerden todo lo mejor que pasó con ellos. Recuerden a estas personas con alegría, ¿sí? Después de hacer un buen duelo, seguramente uno llega a sentir esa tranquilidad, esa paz, porque de eso se trata el duelo, de esa aceptación de que uno llegue a pensar en esa persona, pero no con esa tristeza infinita, sino con lo contrario, que la piense de otra manera, que la piense de manera bonita, que diga, vea, aprendí de esta persona, compartí, de gracias que compartió con esa persona. Esa es la mejor manera que usted puede estar para hacer un duelo, para estar dispuesto a superar. En las etapas del duelo tenemos la negación. Entonces, fallece la persona, pasa el suceso y usted se niega completamente. Eso no puede ser. Se llega el momento de divorciarse, de separarse de la novia y entonces de momento no lo acepta. ¿Sí o no? Los chicos entenderán esa parte del noviazgo y no aceptan. Luego viene la ira. Entonces vienen ya las culpas que por mi culpa y la rabia y entonces se desquitan con todo el mundo, entonces se desquitan con las cosas, hasta con los animales porque no saben qué es lo que está pasando. Esa es la forma de expresar la ira del momento. Viene la negociación. Ustedes creo que han escuchado cuando de pronto una persona fallece, entonces uno empieza, lo voy a hacer por esa persona, ¿cierto? Y es que de ahora en adelante, sí voy a estar juicioso, juiciosa, porque lo voy a hacer por la persona que falta. Ese es el tipo de negociación. Resulta que pues esta negociación puede servir para estar un poquito más tranquilos, ¿sí? Pero igual es una negociación casi que con usted mismo. Voy a prometer que de ahora en adelante, entonces voy a conseguir una novia que no sea como la que tenía, ¿cierto? Esa es una negociación. Luego entonces viene ya la tristeza porque está recordando todo, entonces viene ya la nostalgia, viene esa depresión. Por último ya
Hablamos de aceptación, es cuando usted ya está dispuesto a estar tranquilo, a decir no me duele como me dolía al principio, a decir me duele de otra forma. Cuando usted está en esta etapa de aceptación es cuando ya puede hablar del tema sin ningún problema, que de eso se trata. Muchas personas escuchamos cuando fallece un familiar, entonces empiezan, no le hable de esa persona, no le hable del tema, no le muestre esto porque eso es peor. No, no, porque entonces, ¿cuándo va a ser de verdad el duelo? Nosotros debemos siempre enfrentar la realidad. Debemos siempre estar alerta a lo que está pasando dentro de nosotros, nuestras emociones, a decirle a los demás qué nos está pasando. Porque muchas veces nosotros entonces no decimos nada, nos quedamos callados. Y ahí entonces viene otro tipo de duelo. Hablamos de muchos tipos de duelos. Algunos de los que voy a hablar son los siguientes. El anticipado. El duelo anticipado es cuando de pronto a la persona le dicen que tiene una enfermedad terminal, ¿cierto? Entonces ya la familia tiene idea, ya sabe que dentro de poco va a hacer falta esta persona. No por el hecho de que sepan, no significa que no va a doler. El momento en que esa persona falte, igual va a doler y va a doler mucho. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando son este tipo de duelos va a doler, pero es que yo ya lo esperaba, entonces va a ser de una forma un poquito más tranquila, porque yo ya lo esperaba. A mí ya me dijeron, entonces yo ya lo esperaba. Y vuelvo y digo, no significa que la familia, no, como es que ellos ya sabían, pues no le va a doler. No, no, es algo más tranquilo. Los duelos a veces no se resuelven, ¿cierto? Entonces, cuando pasa el tiempo y usted ve que como que esta persona sigue lo mismo, igual, entonces se niega, es cuando empiezan a negar, no aceptan que esta persona no está. Entonces, no ha empezado toda esta etapa del duelo, porque mientras no haya la aceptación, no hay nada. Cuando es un duelo crónico, entonces ya usted se da cuenta porque es que pasa el tiempo y sigue el mismo dolor y usted ve a esta persona que llora y ya sea por fallecimiento, ya sea por el divorcio, ya sea por la separación, por cualquier pérdida, pero entonces es porque dentro de sí no ha podido aceptarlo. Se niega rotundamente, tiene rabia todavía de que le haya pasado eso. Cuando decimos de pronto de un duelo que es ausente, esas personas que ausente, eso se relaciona también con el inhibido, cuando hay personas que de pronto se hacen las fuertes, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta que a veces uno dice, oiga, pero esa persona sí no se le dio nada. No, nosotros no sabemos qué hay dentro de esa persona y resulta que esa persona está sufriendo, pero es que ella no refleja hacia el otro lado, ella quiere aparentar simplemente que está muy bien, pero por dentro se está muriendo. Ese individuo a veces tiene relación con que yo no quiero que mi familia sufra. Entonces, por ejemplo, papá y mamá, que de pronto tienen una pérdida y no quieren que los hijos sufran, entonces prefieren aguantar, prefieren no dar rienda suelta a esas emociones. El, el duelo retardado, entonces yo tuve una pérdida, no demostré absolutamente nada, pero al cabo de un tiempo, cuando todo el mundo cree que ya estaba superado, empieza hasta ahora el duelo, empieza hasta ahora a aceptar. El desautorizado, ¿sí? El desautorizado es un ejemplo para que lo veamos desde otro punto de vista. Cuando de pronto en un noviazgo, entonces resulta que ya no tengo a mi novia, mi novio, y pues eso para mis papás
dentro de ellos, no, pues qué mejor, ellos no dicen nada y a ver cómo no, pero yo me estoy muriendo por dentro. ¿Por qué desautorizado? Porque es que ellos nunca estuvieron de acuerdo en esa relación. Entonces, por eso es como un duelo solitario. El distorsionado, entonces, es referente a que cuando se presenta una situación, por ejemplo, se murió mi tío, voy y voy al entierro, voy a todas las honras fúnebres y de pronto me acordé fue del entierro de mi papá y empiezo a revivir todo lo de mi papá. Entonces ya no sé si estoy llorando por mi tío o llorando por mi papá, ¿cierto? Entonces cada que usted tiene un evento, entonces le va a recordar otro. ¿Por qué? Porque nunca hicieron un verdadero duelo, nunca, más bien no lo superaron. Entonces por eso es la importancia de hacer un buen duelo. Cuando nosotros definitivamente no podemos, hay que buscar ayuda profesional, ¿cierto? Cuando no sabemos cómo hacer con un familiar, que vemos que le ha dolido tanto la pérdida de una persona y no sabemos cómo manejarlo, entonces para eso es la ayuda profesional. En el trabajo, ¿cuántos en este momento no han superado ese duelo porque quedaron sin su trabajo? Entonces hay que aprender también qué hacer ante la pérdida de trabajo. Ahorita que la mayoría de personas se han quejado de sus trabajos porque los tienen o porque no los tienen. Si los tienen, entonces se quejan que porque están haciendo el doble trabajo, porque a muchos de los compañeros los sacaron, entonces les tocó doble, a otros entonces porque perdieron su trabajo. Hay que aprender a superar todo lo que viene. Usted no va a ser el único en perder su trabajo y ese trabajo que usted tenía no va a ser el único tampoco. Entonces la cuestión es no encasillarse, de que no lo vea solamente como la tragedia. Ahorita lo verá como la tragedia, pero no es así. Usted tiene que aprender a valorarse, tiene que aprender a buscar otras herramientas para que le ayude a superar todo esto. Ese duelo laboral es más el miedo que me genera a mí. A mí me generaba miedo no tener trabajo porque es que yo tengo obligación, yo tengo mis hijos y tengo mis obligaciones y ahora ¿qué voy a hacer? Entonces mientras yo pienso en eso, me bloqueo. Estoy bloqueada, en vez de buscar otra alternativa de trabajo, estoy centrada en ¿qué voy a hacer? Y ahora, y entonces me estoy lamentando a toda hora y de ahí no voy a salir. No, pasa una cosa de esas y para adelante. Hay que mirar otras alternativas. Hay que ver que si ahorita en este momento estaba haciendo X labor y ya no hay posibilidad, entonces voy a buscar por otro lado, ¿cierto? Ahorita uno de los gremios que más duro ha sido el turismo, ¿cierto? Entonces mucha gente está sin laboral en este momento, están desesperados porque no hay trabajo, pero a ver, hay que buscar otras alternativas, mirar a ver entonces por qué otro lado me voy, puedo poner un negocio o qué puedo hacer. Vamos a mirar un pequeño video acerca de esta pérdida laboral. ¿Qué se debe hacer? 6 pasos para superar la pérdida de nuestro trabajo. Durante estos últimos años hemos sido testigos de empresas grandes y pequeñas que han despedido masivamente por problemas de la crisis mundial. No sería raro que seamos los próximos despedidos. 6 pasos para superar la pérdida de nuestro trabajo. 1. No sienta vergüenza. Si usted ha perdido su trabajo, obviamente no ha sido el único. No se sienta avergonzado por lo ocurrido y no tenga miedo de decirle a la gente que ha perdido su trabajo. 2. Acéptalo. Puede ser que haya trabajado en últimos los 2 años, 10 años o 30 años. No importa el tiempo que trabajó en su empleo que acaba de perder, es necesario resignarse con lo que ha ocurrido. Esto va a ser difícil, pero aceptar que hemos perdido el trabajo nos ayudará a superar la tensión emocional después de ser despedido.
Usted puede estar en estado de shock durante unos días, pero cuanto más tiempo se pasa lamentando y quejándose por la pérdida de su trabajo, más tiempo se tardará en encontrar un nuevo empleo. 3. Sigue y sigue. Ahora que ha aceptado la realidad de la situación, es necesario encontrar otro trabajo. O poner un negocio de acuerdo a las habilidades adquiridos en su trabajo. Pero tiene que hacer algo, usted no puede simplemente sentarse sin hacer nada. Empiece a trabajar en su hoja de vida y ver si sus amigos y conocidos tienen ofertas de trabajo para usted. Utilice el Internet para ayudarle en su búsqueda de empleo. Envíe su currículum vitae a las empresas que posiblemente pueden solicitar sus servicios. 4. La decepción es parte del juego. No todos los empleadores serán contratados. Puede ser rechazado en la mayoría de puestos de trabajo que ha postulado, o también puede suceder que los empleadores le digan que usted no es el apropiado para el puesto. Recuerde que usted está buscando solamente un trabajo. 5. Crea tu propio puesto de trabajo. Si su búsqueda de trabajo simplemente no funciona, usted puede crear su propio puesto de trabajo, pero cuidado. No se arriesgue a invertir todos sus ahorros en abrir un negocio al azar. Haga algo que disfrute y monte un negocio en una industria que usted conoce y donde tenga experiencia. 6. Nunca te rindas. Se puede tomar más de 6 meses para encontrar otro trabajo. Suena horrible, pero con la crisis que atraviesa el mundo, la realidad puede ser esta. Mientras que usted está buscando otro trabajo, puede que tenga que tomar un trabajo temporal solo para ayudar a pagar las cuentas. Bueno, como vimos en el video, entonces hay que aceptar las cosas. Hay que aceptar las cosas como vienen. No darnos pena de decir, oiga, es que me quedé sin trabajo, ya sea porque me retiré, ya sea porque me echaron, lo que sea, no les dé pena. Mire, muchas veces porque no dicen, porque les da pena, entonces pueden perder una oportunidad con otra persona. Si ustedes todo lo contrario, hablan y dicen, mire, estoy en esta situación, entonces, ¿cómo sabemos si otra persona que los está escuchando tiene la solución? Tiene por ahí un trabajito por debajo de la manga. Entonces, no les dé pena decirlo. No tengan miedo. No se vayan a amargar con la situación. Piensen en su familia. Piensen en ustedes y piensen en su familia. Entonces, esto no es para que se pongan a entristecerse, a que se pongan de verdad melancólicos y no hagan nada. Como dice el video, si no hay otra alternativa, hay que crear un trabajo. Entonces, busque la alternativa si ponen un negocio y tampoco se trata de exponer su dinero, ¿cierto? En algo que usted dice, no, es que de pronto como que sí, como que no. Y hagan algo que de verdad les guste. Cuando pierde su trabajo, muchas veces es para cosas buenas, ¿cierto? Muchas veces son oportunidades que le está dando la vida y a veces son mejores. Uno lo ve como la tragedia en el momento, pero más adelante de pronto ustedes que se han quedado sin trabajo van a decir, oiga, fue lo mejor que me pasó porque descubrí que podía hacer otra cosa mucho mejor. Ahorita hablar de duelo en cuarentena. Hablar de duelo en cuarentena es bien complicado por muchos temas, porque ya no es hablar tanto el duelo, las etapas como tal, sino de otras cosas, vienen otras prioridades, y es tener en cuenta esas emociones, es tener en cuenta que nos debemos cuidar ahorita. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que cuando fallece una persona hay un ritual, vamos a despedirlo, bueno, en fin, el abrazo, ahorita no, o sea, el distanciamiento social en cuanto a esto marca mucho, marca muchísimo. Para que uno pueda hacer un buen duelo en esta época, entonces tiene que hacer un ritual. En este momento yo he asistido digamos, a varios rituales últimamente. He asistido a través de las redes. ¿Cuándo se había visto eso? ¿Cierto? Nunca. Pero sí es importante hacerlo.
es importante porque también hay que aclarar que cuando ya no haya tanto el distanciamiento social, entonces podemos hacerlo de otra forma. Podemos recordar a esa persona junto con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Pero por ahora la cuarentena nos aísla de muchas cosas a las que estamos acostumbrados y debemos hacer caso. Últimamente en las noticias hemos visto estos entierros que han hecho, terrible, porque más de lo que nos dicen, oiga, el distanciamiento, ahorita no aglomeraciones, ahorita no reuniones, ahorita todo es por las plataformas, pero no, algunas personas no han entendido esta parte. Entonces, desafortunadamente duele más de pronto para las familias que han perdido a sus seres queridos en este momento, que no pueden ni verlos, sino simplemente ya se enteran de que los llaman, falleció y tomen las cenizas. Es duro porque no estamos acostumbrados a eso. Pero lo que sí es que está en su corazón esa personita y que tienen que hacerles el mejor homenaje, y es recordándolos con mucha alegría, recordando todo lo bonito que tenían. Entonces, ánimo para todos los que están pasando por esta situación. Algunas recomendaciones, algunos tipsitos que yo diría que hay que ponerlos en práctica es agradecer a la vida, agradecer por esa persona, agradecer que la conoció, que disfrutaron, que compartieron. Cuídense, pero también cuiden a los otros. Cuídense en el sentido de no se dejen deprimir. Cuando ustedes sientan que ya no pueden, que ya la situación está como que le ganó la tristeza, la nostalgia, entonces busquen ayuda profesional. No se descuiden en eso. Igual no descuiden a los familiares y a los que están a su alrededor. Acepte lo que siente, hable con la familia, ayude a otros, porque muchos allegados pueden estar pasando por esta situación, ¿cierto? Pero nosotros tenemos el deber moral de ayudarles, de mirar, oiga, venga para acá, y de estar cerca de esa persona. Acuérdense, tenemos que hablar siempre de nuestras emociones. Siempre recuérdenlo, hablen y lloren en el momento que hay que hacerlo. Cuando a la persona se le dice, no, pero es que no llore, no, hay que dejarlo, hay que dejar que llore, hay que dejar que salga todo lo que siente, ¿cierto? Y en el momento que es, porque hay personas que empiezan, no, es que hay que darle un calmante porque no hay que dejarlo que llore, no, lo contrario, hay que dejarlo que haga un buen duelo. Entonces son cositas para recordar. Cuando le dicen que no le muestren fotografías a esta persona porque es que va a llorar, va a esto, porque está ahí la persona que ya no lo acompaña. No, es una realidad y nosotros debemos aceptar esa realidad. Usted no va a tener a su compañero, a su amigo alejado del mundo porque es que va a llorar, todo le recuerda. Entonces no va a ir a tal lado porque es que allá conoció a fulanito, entonces le va a recordar. No, nosotros estamos en un mundo real donde tenemos que enfrentar muchas cosas y una de esas es aceptar la realidad. El que se fue, él se fue, pero nosotros seguimos acá y tenemos que seguir adelante. Para las personas que de pronto un divorcio no lo han superado, es igual, es hacer un duelo, es igual. Pero estas personas muchas veces dicen es que yo no lo puedo olvidar y no lo puedo dejar y no. Suelten cosas, suelten esas emociones, hable
hable con esa persona, porque muchas veces quedamos dizque de enemigos con el papá de nuestros hijos, ¿cierto? O con ese novio o esa novia que de pronto como persona es simplemente no funcionó la relación, pero como persona es muy chévere. Y ahora quedamos como enemigos. No, esa no es la idea. La idea es que nosotros estemos tranquilos, que vivamos sin ningún rencor, sin ningún odio, que vivamos felices. Escriba. Eso hace que usted saque todo lo que tiene por dentro. A veces nos cuesta hablar, ¿cierto? A veces nos cuesta decirle a otra persona todo lo que estamos viviendo. Entonces, si nos cuesta tanto, escribámoslo. Escribamos cómo fue ese recuerdo con esa persona. ¿Qué recuerdos tengo yo de esa persona? Pero ¿qué me hubiera gustado decirle? Escríbalo. ¿Qué me hubiera gustado decirle? A ver, el duelo yo creo que lo hemos pasado todos. De una u otra manera, todos pasamos por un duelo. Y como dije al principio, no todos tenemos la misma capacidad, la misma habilidad de superar estas etapas. A veces se necesitan ayuda. Entonces, por favor, si ustedes tienen al pie a una persona que no ha superado este duelo, no la recrimine, ayúdela. Porque es que usted con decirle, es que usted no debe hacer esto, usted no, eso no es ayudar. Eso debes escuchar. Entonces los invito a que hagamos de verdad con nuestra vida algo bonito. Y algo bonito es con esas pérdidas hacer un buen duelo. A veces creemos que es imposible que la tristeza se nos vaya. Si fallece un familiar, seguramente nunca lo vamos a olvidar. Lo más seguro es que usted nunca lo va a olvidar. Le va a doler al principio, le va a doler el resto de la vida, ese espacio que dejó. Pero si usted hace un buen duelo, lo va a recordar con alegría. Va a decir, las cosas se dan por algo. Lo conocí, lo quise, lo aprecié, en fin. Pero gracias a Dios aquí estoy. Y nuestra tarea es continuar nuestra vida, continuar en eso que nos ha dejado esa persona, en ese aprendizaje. Como decía, en la negociación de que yo voy a hacer a memoria de esa persona, voy a hacer tal cosa. Pero la mejor negociación con usted es ser feliz. Quería dejarles esta reflexión el día de hoy. Por eso yo les decía, el duelo, la reflexión que yo quería dejarles es de una forma positiva, sin tristezas, porque para tristezas hemos tenido muchas, entonces es ver esa pérdida de otra forma, es ver cómo supero más bien esa pérdida. Recuerden que en Lumigro podemos estar haciendo capacitaciones, podemos hacer talleres, pues todo ahorita a través de las plataformas, de las redes sociales. Les dejo las redes sociales para que sepan dónde escribir. Los invito a que vean la página de Lumigro. Por Facebook pueden ver algunos temas de los que se han tratado acá en Salud y Vida. Ya son muchos los temas que hemos tratado, algunos tipsitos que de pronto en un momento dado les pueden ayudar. La vejez, la ira, familia, mujer, soledad, jefaturas, pausas activas, qué actividades se pueden hacer en cuarentena, qué es trabajar en equipo, qué hacer ante el acoso laboral o ante cualquier tipo de acoso, qué hay que hacer, porque debemos ser agradecidos, qué es seguir instrucciones, cómo se manejan los conflictos y hoy un poquito acerca del duelo. Entonces,
Ahí les dejo la inquietud. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. STC, lo que quieres ver.